La forma de vivienda más primitiva que el hombre ha utilizado son las cuevas. Mucho antes de pensar en levantar sus propios edificios, el hombre ha recurrido a refugiarse en las entrañas de la tierra. Incluso cuando surgieron las ciudades y la civilización urbana, algunas culturas se mantuvieron fieles a las viviendas trogloditas. Pero además de para vivir y refugiarse de los elementos, las cuevas han servido al hombre para protegerse de sus enemigos. Estas cuevas fueron concebidas para ser fácilmente defendibles. Los pasadizos estaban llenos de recodos y trampas desde los que sorprender a los intrusos. En la parte más elevada se erigía generalmente un puesto de vigilancia para prevenir posibles agresiones. Pero, ¿puede existir mejor defensa que ser invisible a tus enemigos? Esto es lo que ocurre en la población tunecina de Matmata. Desde lejos es difícil imaginar que este paisaje pueda albergar vida humana. Sin embargo, si nos acercamos, descubriremos toda una ciudad de casas excavadas en la tierra que resultan imposibles de descubrir hasta que no estamos encima de ella. La típica casa troglodita de Matmata se centra alrededor de un gran orificio excavado verticalmente de unos 9 metros de ancho y otros tantos de alto. Sin embargo, para acceder al interior es necesario buscar la entrada, una rampa situada en las cercanías que da acceso al patio. Las viviendas poseen 2 pisos. En el inferior suele emplazarse un telar. También alberga la cocina y la despensa. Para llegar hasta el superior, donde se encuentra la vivienda, se puede entrar a través de la planta inferior por una escalera interna o bien escalando directamente la pared del patio. Estas cuevas sirvieron a los bereberes de Túnez para defenderse de los numerosos pueblos que han invadido estas tierras, incluidos los árabes, que llegaron aquí en el siglo VII. Finalmente, los árabes no solo consiguieron su objetivo de dominar a los bereberes de Túnez, sino que incluso los incorporaron a los ejércitos que invadieron la península ibérica en el año 711. Una vez terminada la conquista, los bereberes se asentaron en hábitats muy parecidos a los de su lugar de procedencia. Uno de ellos fue Cuevas de Almanzora, que se sitúa en un paisaje que bien podría pasar por norteafricano. Este pueblo almeriense ha guardado a lo largo de toda su historia una relación muy estrecha con las cuevas, hasta el punto de que hasta su nombre se relaciona con este peculiar urbanismo. Hasta hace solo unas décadas, la mayor parte de sus habitantes vivía en cuevas. Bueno, pues estamos en un dormitorio, como podemos comprobar, un dormitorio bastante amplio. Digo amplio porque siempre que hablamos de una cueva, pues pensamos en espacios muy reducidos, pero podemos comprobar que una cueva vivienda no es así. Juan Cañadas puede dar testimonio de cómo era la vida en una de estas viviendas. Nació y vivió durante 22 años en una de ellas. En contra de lo que se puede pensar, cuando estaban habitadas, estas cuevas presentaban suficiente confortabilidad. Sus 2 plantas les daban bastante amplitud y poseían todo lo necesario para vivir dignamente, aunque sin grandes lujos. A pesar de que no existe la electricidad en la cueva y tampoco existían las puertas en el interior de ella, sí que existía un poquito de todo.
sobre todo con mucho trabajo, ya existía en la cueva una nevera, también una lavadora, también una despensa, a pesar de que no había puerta en el interior de la cueva. Pero todo esto existe en la cueva a base de trabajo, y de un trabajo bastante duro. Desde que los bereberes habitaban esta región, las técnicas de construcción de este tipo de viviendas han evolucionado poco. Sin embargo, la arquitectura militar de los musulmanes no dejó de perfeccionar sus elementos defensivos. Estos elementos evolucionaron constantemente durante los más de 8 siglos de poder islámico en la península ibérica. De este modo se garantizaba la defensa de los territorios de Al-Ándalus frente a ataques enemigos. Pero servían además para mantener el orden interno y garantizar la paz. Todavía hoy, 1/3 de los castillos españoles son de origen andalusí, pese a las numerosas destrucciones causadas tras la conquista cristiana o por el paso de los siglos. Uno de los mejores ejemplos de fortalezas andalusíes, que nos servirá para acercarnos a una fortificación de esta época, la encontramos en Baños de la Encina, situado en Sierra Morena, en la provincia de Jaén. En castillos antiguos como este, la entrada era un simple hueco en las murallas. Como podemos ver, no encontramos ningún impedimento para pasar directamente al patio de armas del castillo. Las murallas y torres quedaban unidas entre sí mediante un corredor interior, llamado adarve, que servía para vigilar o defender en caso de ataques. La parte superior de muros y torreones estaba rematada por las almenas, bloques que servían a los defensores para parapetarse de los proyectiles enemigos. Cuando no existían almenas, se montaban escudos sobre postes que sustituían a aquellas. Los materiales de construcción empleados podían ser muy diversos. En este caso se utilizó una argamasa de cantos, grava, arcilla y cal prensados. Una vez hechos, los muros fueron recubiertos con una capa de mortero. Finalmente esta cubierta fue pintada para simular que el castillo se componía de bloques de piedra y darle así una apariencia más sólida. A estos grandes bloques de piedra dispuestos en hileras se les llama sillares. Con ellos fueron construidas las fortificaciones realizadas en Calatayud a mitad del siglo VIII, poco después de la entrada de los árabes a la península. Esta ciudad zaragozana fue fundada con fines claramente militares. Se situaba cerca de la extensa frontera que Al-Ándalus tenía con los reinos cristianos del norte. Dicha frontera coincidía básicamente con el Valle del Duero y las llanuras prepirenaicas.